1. Vamos a hacer la prueba de prueba de sonido. 1, 1. Ahí estamos. Bueno, chicos, voy a empezar retomando un poco lo que estábamos mencionando sobre, bueno, la primera presentación es sobre un poquito de refuerzo de lo que ya ustedes han visto en los módulos anteriores, ya que se va a requerir de lo que se hizo ahí, ¿verdad? Para poder trabajar con JavaScript. Y luego tenemos el manejo de los datos, que ya mencionamos los diferentes tipos de datos, como texto, números, procedimientos que van a veces como datos, que es el resultado, los objetos, los datos lógicos como true y false. ¿Ya? ¿Verdad? Entonces, pero ¿cómo manejo esos datos? Mencionamos que dentro del manejo de datos nosotros tenemos el concepto de variable y matriz. Entonces preguntábamos cuál era la diferencia entre variable y matriz. Que la variable prácticamente viene siendo un dato a la vez. Solo puedo almacenar un dato a la vez y eso lo vemos en la siguiente diapositiva. La variable es un contenedor temporal para el dato que se desea guardar. No dice datos que se desea guardar, dice dato. Por lo tanto, si yo creo una variable que va a recibir la edad, entonces yo voy a almacenar una edad, no más. Si yo vengo, por ejemplo, y quiero almacenar la edad de otra persona, ¿qué va a pasar con el dato que tengo ahí? Va a ser reemplazado, ¿sí? El dato que estaba lo va a sacar y va a entrar el nuevo dato, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese es el funcionamiento de la variable, manejar solo un dato. Entonces, ¿cómo se crean las variables en JavaScript? Acá nosotros tenemos una imagen, ¿verdad? Y la imagen es, por ejemplo, ahí tenemos var, ¿verdad? Dentro de la imagen está var y acá tenemos la variable. Ahora, observe algo bien importante. El contenido de cada variable aquí es texto. Por ende, la variable le pusieron texto A, texto B, texto C. ¿Cómo manejo los textos? Se pueden manejar entre comillas, se puede manejar en comillas simples, que es lo que nosotros llamamos apóstrofes, o comillas y comillas simples, dentro de una misma cadena. Cuando hablamos de cadena, puede ser que haya una conexión de varios elementos para poderlos guardar en una variable, ¿verdad? Eso ya lo vamos a ir conociendo. Ahora, vayamos al detalle, ¿verdad? Para poder hacer esto, el programa que podemos utilizar puede ser Visual Code, hay uno que se llama PHP Store, está uno que se llama Notepad. Tenemos varios gestores. ¿Cuáles utilizaron ustedes el mes pasado? Visual Studio Code. Para no variar, utilicemos ese. Yo no sabía y les puse para descargar en su casa el PHP Store, pero no sabía, ¿verdad? Pero no hay problema, son gestores. Pero ya han ocupado PHP Store, ¿verdad? Así que podemos utilizar cualquiera de los dos. Para variar un poco, utilicemos el PHP Store, para variar. Y para que vean que no importa el programa, siempre me permite poder manejar este tipo de programación. Más que todo los que son diseñados para eso. Ok. Vale, solo. Vale, ahí está. Vale, entonces, no sé si les apareció así o les apareció un proyecto habilitado. Así como lo tengo yo. Vale, entonces vamos a crear un nuevo proyecto.
vamos a crear una carpeta, tal vez no la borren. Le vamos a poner JavaScript, guión bajo, y le va a poner su código. En mi caso le voy a poner 4 ceros, pero usted póngale su código. Y verifique que se guarden documentos. Tiene que decir por aquí documents. Sí, documents. ¿Ya? Le damos OK. Se tiene que crear. Eso. Vale. Vale, entonces, bueno, si nos sale algún mensaje, pues solo lo cerramos y aquí vamos a hacer la creación de un archivo. Por el momento, vamos a conocer cómo podemos incorporar JavaScript. Por lo tanto, vamos con HTML5, que es el que nos va a ayudar a hacer la incorporación o la conexión. Vale, entonces, agregamos aquí, le vamos a poner ejercicio guión bajo inicial. Ejercicio guión bajo inicial. Un ejercicio de arranque, nada más. Vale. New HTML5, así es. Vale. Entonces, ¿cómo podemos establecer el código? En primer lugar, uno, si queremos enlazar un archivo JS, para eso tiene que existir un archivo JS. Por lo tanto, aquí mismo donde usted tiene la carpeta principal, usted le dice clic derecho, New, y acá aparece de una sola vez algo que dice JavaScript File. JavaScript File. Y en este caso definimos un nombre. Por ejemplo, procesos, nada más. Vamos a llamar un archivo JavaScript procesos. Y le decimos OK. Vale. Este archivo se parece al CSS porque aparece todo en blanco, ¿verdad? Con la diferencia que este me tiene un pequeño comentario. Este comentario es del programa. Yo lo puedo borrar y no pasa nada. ¿Ya? Y lo guardamos. Control S. ¿Ya? Vale. En el HTML, usted, después del title, que es la área donde se generan todas las configuraciones en el head, usted establece una etiqueta que se llama script, espacio, src, es el atributo para que usted pueda incorporar el archivo que necesita. En este caso sería proceso.js. Lo cerramos acá
y esa sería la conexión de las dos páginas. Tanto el HTML va a mandar a llamar a proceso.js. Ok, esa sería, digamos, una forma de incorporar código JavaScript, ¿verdad? Una forma. ¿Cuál sería una segunda forma? Una segunda forma sería en que usted, después de la etiqueta head, antes del body, agregue un código, una etiqueta script, pero ya no le vamos a agregar ningún atributo, sino que simplemente las etiquetas y en medio de esta se coloca todas las instrucciones que nosotros queremos realizar. Estaríamos ahorita trabajando en un modo interno, o sea, dentro de la misma página. ¿Se entiende? ¿Cuándo se va a hacer uno o cuándo se va a hacer el otro? Miren, por experiencia propia, le cuento que la mayoría de veces las dos formas se utilizan en el mismo archivo. Por experiencia, porque lo he visto, porque lo he hecho. ¿Ya? Cuando se coloca externo el código, pero hay razones. También, ¿verdad? No es que, solo porque yo quiero, solo porque a mí se me ocurrió. No. ¿Cuál es la razón? Que el archivo externo puede ser un archivo compartido, que no solamente lo está utilizando este archivo HTML, sino que también lo utiliza otro y hace uso de una misma instrucción, digamos. Ese es el objetivo de crear un archivo aparte con una codificación que pueda ser utilizada por varios archivos. Y cuando se utiliza de manera interna es porque ese código es exclusivamente de esa página. Entonces, esa es la razón por la cual se hacen las dos cosas. ¿Se entiende? Entonces, para ir entendiendo un poco la parte del manejo de los datos, para eso nosotros vamos a hacer uso de un pequeño ejercicio. ¿Verdad? Vamos a agregar aquí, vamos a hacer un formulario sencillo para no complicarnos. Vamos a poner un H1 en el body, un H1, vamos a recordar un poquito, y le vamos a colocar formulario de registro. ¿Ya? Formulario de registro. Luego vamos a agregar, lo vamos a hacer sencillo, no lo voy a hacer con tabla ni nada. Nombre, dos puntos, y vamos a agregar una etiqueta input con el tipo TXT. Pero aquí, como es JavaScript, no necesito el name, necesito el ID. ¿Por qué? Porque cada dato es individual. Y ese es el que JavaScript identifica para poder ir a buscar un dato a algo específico. Entonces, vengo y defino. Por ejemplo, voy a pedir el nombre, voy a poner nombre -u de usuario. Y le vamos a poner solamente. Ahí estamos. Con eso es suficiente. ¿Verdad? Para un salto de línea vamos a agregar una etiqueta BR. Para un salto de línea. ¿Ya? Vale. Agreguemos dos más para no estar haciéndolo repetitivamente. Así donde está usted ahorita, solo presione control D, control D. Más fácil. Vale. Solo lo único que vamos a hacer es cambiarle los ID porque ahí me está dando error, ¿verdad?
Vaya, primero ya pedimos el nombre, ahora vamos a pedir el teléfono, sencillo, teléfono, y vamos a pedir el correo, ¿ya? Vamos a hacer como un registro en formulario. Lo único que vamos a cambiar aquí es que ya no es text, es tel, y aquí ya no es text, sino que es email. Aquí ya no es nombre U, sino que es teléfono, que me pueden llamar iguales, y aquí es correo. ¿Ya? Ah, ok. Vamos a agregar un dato más, control D. Sería la dirección para tener datos variados y le vamos a agregar dirección. Vamos a poner exacto, con la diferencia que aquí como es TXT. Ahí está. Vale. Por último, ya no vamos a presionar control D, sino que solo enter y vamos a agregar una etiqueta button, de botón. Le vamos a poner un ID por cualquier cosa que vayamos a necesitar. BTN-guardar, le vamos a poner. BTN-bajo, perdón, guardar. Y va a tener, bueno, solamente eso sería por el momento. Y acá tendríamos que agregarle lo que queremos que el botón diga. Como ahí dice, BTN guardar, entonces el botón va a guardar. O sea, va a tener exactamente los nombres según lo que hace. Con eso nos basta. Me avisa cuando termine. ¿Ya? ¿Quién falta? Ah, ok. Bueno, esperamos a la compañera. En todo lo que la compañera termina, hago énfasis en esta parte. Las variables, ¿verdad? Son para que yo determine un dato, nada más, ¿verdad? Para un dato. Ejemplo, aquí está, mire, var nombre de empleado que almacena el nombre, var salario de empleado que almacena el salario. Pero ya se fijó que son diferentes. Texto y número. ¿Cuándo puedo identificar que una variable está determinada como número o numérica? Porque no manejo comillas, solo el dato número. Por ejemplo, ahí dice 350. Y en el caso de la primera con la última es algo similar. La diferencia es que en programación hay datos texto y hay datos llamados string. ¿Cuándo un dato es string? Cuando tiene una combinación de caracteres, como por ejemplo texto, números y caracteres especiales, como el arroba y el punto. Entonces, a ese tipo de datos se le llama string o cadenas. Ya, esos son los nombres que reciben, string o cadenas. Ahora, bueno, eso ya lo habíamos mencionado. Las variables pueden ser globales y pueden ser locales. Vaya. Hay muchas cosas acá que no podemos dejar de mencionar porque el problema de la programación es que una cosa acompaña a la otra. Probablemente en algunas clases nos vamos a enfocar en algunos temas específicos, aunque utilicemos más herramientas. Y en otras clases, esas herramientas que no nos enfocamos mucho ahí en explicar, las vamos a enfocar después. Le digo porque no se puede explicar todo de un solo. A eso es lo que voy. Vale, ahorita nuestro objetivo es explicar
variables y matrices. Pero para poder indicar el ámbito de la variable, yo voy a necesitar de algo más, que se llama función. ¿Cómo puedo saber si una variable es pública? Vengo yo y en medio de las etiquetas script defino la palabra var. Pero var no es la única forma de definir una variable en la actualidad. También hay una palabra que se llama let en JavaScript. El más común es var. Por eso si usted busca, antiguamente var. ¿Ya? Entonces, ahorita nosotros, por ejemplo, yo quiero definir, voy a definir 3 variables públicas y me voy a guardar una y esa va a ser privada. ¿Cuáles van a ser las públicas? Número 1, el nombre, _usuario. Le coloco un nombre a la variable que me identifique exactamente qué va a guardar. Si yo solo pongo nombre, ¿nombre de qué? ¿Verdad? Pero como yo estoy trabajando algo para los usuarios, entonces le pongo nombre de usuario. Ojo, si yo la variable la dejo así y le pongo punto y coma, ¿qué estoy haciendo? Solo estoy definiendo la variable. Entonces, aquí, ¿qué ha pasado? Hay una definición de variable. ¿Ya? Esa es una definición de variable. ¿Tiene contenido la variable? No, está creada. Nada más. Ahora, la variable se sabe qué tipo va a ser. Ahorita sí, como está, se sabe de qué tipo de variable va a ser. ¿Cómo sé que va a ser de un tipo? Según su dato. Se sabe la variable, el programa, si lo lee ahorita, sabe que esa variable va a manejar algún tipo de dato. Específicamente lo sabe. ¿Cuál? No, porque solo está la variable creada, solo está definida. Pero si yo quiero mandarle qué dato, entonces yo asigno y aunque no tenga nada, con solo decirle igual, comillas, yo estoy definiendo y asignando al mismo tiempo. Asignando variable. Estoy definiendo y asignando. Le voy a quitar la palabra variable para que no vaya a generar confusión. Definiendo y asignando. Ahora ya sé que el nombre de usuario va a manejar datos que pueden ser string o texto-texto. Ya lo sé. Si yo quiero, por ejemplo, si yo vengo y digo, var, teléfono, igual, ¿qué significa eso? Ajá, por lo tanto, teléfono, ¿qué variable es ahorita? Numérica. Pero hay un problema. Fíjense que yo definí 78, 94, 59, 40. Pero entre los primeros 4 dígitos, perdón, y los últimos, yo puse un guión. Excelente, es una cadena. Se convirtió en una cadena. Por lo tanto, jamás va a ser reconocida como numérica. El teléfono está equivocado. ¿Cómo tendría que haber generado? Tendría que haberse creado así, para que él tome en cuenta el guión.
Por lo tanto, teléfono ya no es un número, sino que ya se convirtió en una cadena. Genial. En ese punto. Ahorita solo estamos explicando, ya vamos a ver los procesos y cómo puedo yo recuperar y manejar la información. Vale, me falta una. La siguiente variable que dijimos que íbamos a dejar pública, porque ahorita estamos haciendo las variables públicas, es la de, ¿cuál es la otra? Correo. ¿Ya? Igual, comillas. ¿Ya? Porque sabemos que correo es una cadena. Hasta el momento, esas tres variables, le voy a poner aquí, tienen un ámbito que son públicos, o sea, variables públicas. Incluso este programa hace una diferencia al momento de su creación. ¿Qué color tienen definido el nombre de las variables? Como ocre. O sea, nombre al usuario está de color ocre, teléfono está de color ocre, correo está de color ocre. Digamos que esa es una forma también para poder identificar que esa variable es pública. Ajá, morado o ocre, dependiendo del, ¿cómo se le llama? La resolución de pantalla. Ok, yo lo veía ocre, así como estaba, pero ahorita ya lo veo morado. Va, ok, entonces presionemos 2 veces Enter y ahora vamos a crear una variable privada. Para que una variable sea privada tiene que estar encapsulada. ¿Y cómo encapsulan las variables? Las crean adentro de una estructura. ¿Cómo se llama esa estructura? Se llama función y se escribe function. Las funciones son procedimientos definidos para poder tener un resultado. Ahorita no me voy a enfocar mucho en las funciones, pero sí vamos a crear una. Por ejemplo, vamos a crear una que se llame eh, vamos a crear una que se llame pedir guión bajo datos, paréntesis y abrimos llaves. Esta es una estructura de la función. Lo voy a decir simple ahorita porque no estamos en ese tema, pero se escribe la palabra function, el nombre que le queremos dar a la función, en este caso pedir datos, paréntesis de ejecución y las llaves. Llave de apertura y llave de cierre. Esa es la estructura de una función. Más adelante vamos a ver los diferentes tipos de funciones, ¿verdad? Pero esa nos sirve a nosotros para poder explicar lo de las variables en ámbito privado. ¿Dónde vamos a trabajar? Vamos a trabajar entre las dos llaves. Ahí tenemos llave de apertura y llave de cierre, que está abajo. Entonces yo me ubico en medio. Hago el mismo proceso. Para. Y aquí voy a pedir la dirección. Entonces digo dirección. Igual, comillas, punto y coma. ¿Cómo está esa variable? Está encapsulada. ¿Dentro de quién? Dentro de una función que se llama pedir datos. Entonces, esta variable pertenece a un ámbito privado, que solamente se puede acceder a ella si yo accedo a la función. Y cambia de color. ¿Qué color es la variable dirección? En su monitor, ¿cómo lo ve? Verde. Como aqua o como verde, dependiendo de la resolución. Ahora es privado por el color. No. Sí, esa es una forma de identificar el color, pero es privada porque la variable está dentro de una estructura. ¿Ya se fijó? ¿Dónde creamos esta variable? En una estructura.
que en este caso la estructura se llama función. Y estas tres que están arriba están libres, como el viento, están libres. Entonces, por esa razón, por estar libres y no estar encapsuladas en nada, son ámbito público, son variables públicas. Y estas, por estar adentro de una estructura definida, que en este caso es una función, se llaman ámbito privado, son variables de ámbito privado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Presione control S. Guarda. Y esto lo podemos notar en los navegadores. Aquí le voy a enseñar a usar lo que utilizan los programadores para poder identificar la información que se maneja a nivel web. Me avisa. Cuando ya haya guardado en una área vacía, presione clic derecho, Open in Browser. Ahí le aparece, ¿verdad? Es como quisieron hacer el mundo, pero solo se ve una rueda azul con una mancha amarilla. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué le va a cargar? Le va a cargar esto. Sencillo. Pero ahora usted va a presionar F12. ¿Y qué le va a aparecer al presionar F12? Se llama depurador del Chrome, que es la herramienta que se utiliza para poder identificar los datos que se manejan a través de JavaScript. Otra forma de sacar este depurador es clic derecho, inspeccionar. Y aparece también el mismo depurador. ¿Ya? Va. ¿Dónde puedo consultar las variables? Hay una opción que se llama consola. Y si una variable es pública, la puedo consultar. Ejemplo, nombre, y cuando yo empiezo a digitar, me empieza a aparecer la lista y ahí está, nombre de usuario. Yo le doy enter y me dice que el nombre de usuario está vacío. Teléfono. Y me dice que teléfono está vacío. Correo. Y me dice que correo está vacío. Pero si yo le digo dirección, mire, en ningún momento me lo da en la lista. Y al presionar enter me dice que es un objeto nada más. Pero no me dice que existe una variable que se llame dirección. Me dice que existe alguien que se llama dirección, pero que ese es un objeto, no una variable. Ahí porque concuerdan los nombres. Hagamos un cambio. Regrésese acá y en lugar de dirección coloquemos la palabra ubicación para que usted vea qué pasa cuando no hay nada que coincide. ¿Me avisa? Lo guardamos. Vamos al navegador, actualizamos y buscamos ubicación. Le doy enter y me va a decir que estoy haciendo. Quiero consultar algo que para él no está definido. Ahora, ¿realmente ubicación existe? Sí, es una variable, pero el problema es que la variable es privada y solo se va a ver cuando la estructura donde la colocamos se ejecute en el programa. Mientras tanto, nadie puede acceder a ella, ni mucho menos, en este caso, poder saber qué es lo que tiene. Ahora, si es un programador, sí va a saber cómo llegar, pero ya lo hace de otra manera. Que es cuando se ejecuta el programa, cuando le damos F5 y hacemos detenciones, pero eso más adelante lo vamos a ver, ya vamos a ir viendo todo eso. Pero ¿se entiende el ámbito de cada variable? ¿Ya? Entonces, las demás sí se pueden consultar, ¿eh? Y podemos hacer ahorita el detalle. Vamos acá. Regresemos al programa. Vale. En el programa acá vamos a mandar a llamar cada uno de ellos.
¿Para qué? Para que lo que yo digite en la caja de texto se guarde en cada variable que está definida. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer eso? Aquí donde dice pedir datos, después de ámbito, vamos a mandar a llamar la variable nombre de usuario. Entonces decimos nombre usuario, pero ya se fijó que ya no utilizo la palabra var. ¿Por qué? Porque ya existe. Lo único que estoy haciendo ahorita es uso de ella, donde yo le voy a decir igual y existe en JavaScript métodos para que yo pueda ir a traer lo que está en una caja de texto. Para empezar, lo primero que tengo que hacer es que, ¿dónde se encuentra esta caja de texto? Se encuentra en el documento. Entonces yo utilizo la palabra document. ¿Sí? Punto. Ya estoy en el documento. Ahora voy a acceder. ¿Cómo voy a acceder? A esta caja de texto yo le puse un ID. Entonces, hay un método que se llama getElementById, que significa en el documento vamos a obtener un elemento que tiene un ID. Digamos que esa es una forma de decirlo. ¿Cuál ID? Entonces, él tiene unos paréntesis. Entonces, esos paréntesis que tiene se utilizan para que en medio de ello yo coloque el ID que ando buscando. ¿Qué ID andamos buscando ahorita? ¿Cómo le pusimos? Nombre y bajo. ¿Seguro? ¿Seguro que sí? Es el ID. ¿Cómo le pusimos en la caja de texto? Nombre, guión bajo U. Guión bajo U. Ajá, nombre, guión bajo U. Pero con eso, digamos que yo encontré la caja de texto. La encontramos. Ya encontré la caja de texto, qué chivo. Pero con encontrarla no dice nada. ¿Qué necesitamos hacer de la caja de texto? Tomar el valor, o sea, tomar el dato que alguien va a digitar ahí. ¿Cómo se toma ese dato? Se coloca punto value. Y esta es una propiedad que ayuda a obtener el dato que tiene toda la caja de texto. ¿Ya? Pero como en programación se lee todo al revés, vean. ¿Sabía usted eso? Vean? Porque es en izquierda. Entonces se lee al revés. No es que le evalúe nombre, no. Se lee primero lo que está a la izquierda y después lo que está a la derecha. Perdón, al revés, lo que está primero a la derecha y después a la izquierda. ¿A qué me refiero? A que usted dice, en el documento hay un elemento que se llama así y que el valor que está ahí lo vamos a guardar en una variable que se llama nombre usuario. Con esto extraigo el dato. Ejemplo, vengo yo y aquí pongo Juan. Entonces, esa palabra Juan lo extraje con esta línea. Y esa palabra Juan lo va a guardar en el nombre de usuario. Solamente utilizando este método. Buscándolo en este lugar. Indicando el ID. Y diciéndole que queremos el valor. O sea, literalmente es leído. La programación es leída. Ahora hagamos lo mismo con teléfono, correo y dirección. ¿Qué tendríamos que hacer? Es el mismo proceso. Mandamos a llamar la variable que ya creamos, que se llama teléfono,
y le decimos igual, en el documento está un elemento cuyo ID es teléfono. Punto. Vale. ¿Ya? Punto. Vale. Ahí está. Ya tenemos dos. Vamos por el tercero. Sería correo igual documento punto get element by ID y se llama correo. Casualmente le pusimos casi igual, ¿verdad? Así que por eso no nos estamos complicando. Correo. Si no me tocara ir a ver cómo se llama y regresar, ¿verdad? Punto, vale. Y ahí está. Vale. Ya tenemos los tres. Solo me falta la ubicación. Ahí le cambiamos el nombre más que todo para poder identificar la diferencia. Ubicación, pero esta se va a quedar de color como celestito, ¿verdad? Igual que la que está arriba. ¿Por qué? Porque ubicación es una variable privada. Entonces le digo, pero el hecho de ser privada no significa que no pueda tener el mismo proceso para ir a traer el dato que queremos guardar. Document.get element by ID, con la diferencia que este le dejamos dirección. Punto, vale. ¿Ya? Vale, ahí está. Con esto tenemos el 90% de todo el proceso para poder pedir los datos. ¿Lo tienen? ¿Ok? Vale. Entonces, para que esta función se ejecute al momento que yo le dé al botón guardar, voy a hacer que el botón que creamos aquí abajo tenga una acción. ¿Se acuerda que mencionamos las acciones? En las acciones están los eventos de los dispositivos, como el teclado y el mouse. En este caso, la acción va a ser del mouse. Por lo tanto, yo necesito un evento que se llama onClick, que al final, pues el evento se llama click, pero en HTML se establece con onClick. Y aquí, en el onClick, ¿verdad? Es un atributo de evento y en medio de las comillas yo tengo que colocar la función que ejecuté acá, ¿verdad? Esta función se llama pedir datos, entonces vengo yo y la mando a llamar. Mando a llamar pedir datos. Y para que la función se pueda ejecutar, tiene que llevar paréntesis, ¿ya? Y los paréntesis van vacíos, igual que arriba. Solo el nombre y los paréntesis vacíos. Guardemos, control S. Hola, ¿se quedó alguien en algo? Si quiero, ¿puedo subir? No, estamos bien ahí. Vale. Me avisa. Vale. Lo guardan, van al navegador y actualizan.
acá y actualizamos. Vale. Lo vamos a hacer así. ¿Cómo puedo quitar esto? Solamente lo quita aquí, mire. ¿Qué le pasó? Vale. Si gusta, ahorita podemos quitar esto. Esto se quita aquí, ¿verdad? Con la X. Solo se cierra. Defina usted un nombre, ¿vale? Dígale. María, vamos a poner exacto, María Fernanda. María Fernanda Orellana. Teléfono 222222-2009. El SDS. Correo per orellana arroba gmail.com. Dirección San Salvador, Colonia Los Montes. No sé cuál. Ahí está. Vale. Ahorita solo escribí todo. Nombre, teléfono, correo y dirección. Solo lo he digitado. Me avisa cuando ya lo haya digitado. ¿Ya? Ahora presione una vez guardar. Como ahorita la acción solo es guardar, no limpiar. O sea, JavaScript es bien específico. Si usted no le dice que se limpie, se limpia. Presione F12 para que le salga el depurador del Chrome. Y consúlteme la variable nombre usuario. Al consultar y al darle Enter, se va a dar cuenta que ahora la variable contiene el nombre que usted digitó en la caja de texto. Consulte teléfono. Consulte correo. El único que me va a decir que no es ubicación. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ubicación no es una variable pública. Por lo tanto, si yo la quiero consultar así, jamás voy a poder. ¿Se entiende? Jamás puedo. Se está usando filtros ahí. Probablemente hay que ver si la variable se llama así. No, está bien. Para que no quede de verdad.
cambiarlo para que viera que ya existe. Dirección no aparece aquí. Y de guardar su ubicación, si es variable para guardar texto, pero está. Pues sí, y la ubicación. Vale. Ahora, solo le voy a dar una muestra. Nada más. Vaya. No es imposible consultar una variable privada. No es imposible. Lo que pasa es que se tiene que hacer en el momento en que se ejecuta dónde está la variable. ¿Y eso cómo se hace? Vale, le voy a dar aquí a este icono, que es para quitar, limpiar esta parte. Y tengo algo que se llama fuente. Si gustan, háganlo conmigo, ¿verdad? Pero me avisan para hacerlo todo. Vale, no vaya a darle F5 ni nada. Fuente. En fuente aparecen los recursos que usted está utilizando. Y aquí tiene que aparecerle el nombre del archivo. Ejercicio inicial. Vale, dele doble clic. En ejercicio inicial le aparece todo el código. Y aquí nos aparece la variable. Entonces yo voy a colocar aquí. Voy a colocarme aquí. Bueno, no sé, en este punto, quizás. Aquí donde está la llave. ¿Qué estoy haciendo? Por ejemplo, yo la llave la tengo en la línea 21. ¿En qué línea tiene usted la llave? Entonces, dele clic donde está el punto 20. Génesis, ¿usted en qué punto tiene la llave de cierre? Le da clic entonces al número 20. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo con eso? Se le colocó una viñeta azul. Ese es un punto de detención. ¿Sí? Ahora presionen el botón guardar. Una vez. Y la área donde está la información se va a poner gris. Y ahora váyase. ¿Qué hicimos aquí? El programa se detuvo en esa línea. Por eso se llaman puntos de detención. Entonces, como el programa está detenido en esa línea y la función no ha terminado todavía, me voy a consola, verifico ubicación, ya existe, le doy enter y ahí sí me dice quién es ubicación y me dice el contenido de ubicación. Pero ojo, ¿en qué momento lo está diciendo? En el momento que la función se está ejecutando. Solo en ese momento yo puedo saber que tiene una variable privada. Cuando ya la función termina, ya la variable privada desaparece. ¿Se entiende? Va. Entonces, solo le damos aquí, play, ahí tiene el icono de play, en la parte de arriba, donde dice pausado en depurador, y ya termino. Si yo quiero ver que tiene ubicación, ya no existe. ¿Ya? ¿Se entiende el proceso? Entonces, así puedo ir viendo cada variable, cuando es pública y cuando es privada. Se va a fuente y quita el punto de detención. Esto se quita para que ya no se detenga. Solo dando un clic y automáticamente ya no se va a pausar. Hágalo, por favor. Entonces, hasta este punto creo que estamos bien, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta hasta acá?
¿Cómo estamos manejando los datos ahorita? Por medio de variables. Quiere decir que si yo ahorita, voy a hacer un ejemplo nada más, a María Fernanda le pongo Juan Alonso, fue el nombre del profe, ¿verdad? Juan no le puse. Y le doy guardar, consulto ahora la variable nombre usuario y desapareció María Fernanda. Ahora dice Juan Alonso. ¿Por qué? Porque solo puede almacenar un dato a la vez. ¿Se entiende? Excelente. ¿Cuál es la otra forma de manejar los datos? Por por la matriz, o conocido como listado de datos. ¿Qué es en sí una matriz? La matriz viene siendo una estructura de datos que el usuario manda a través de las diferentes cajas de texto, igual como lo hace con la variable. La diferencia es que una matriz puede llevar varios registros. La diferencia es que una matriz lleva varios datos y esos datos no necesariamente son, digamos, solo nombres, sino que puede ser un registro completo. Por ejemplo, vengo yo y pido los datos de Miguel, ¿verdad? Pido los datos de Miguel. Le pido su código, su nombre y su edad. Un ejemplo. Él me va a dar 3 datos y esos 3 datos generan un registro. Vengo, pido los datos de Génesis, pido el nombre, pido el código y pido la edad. Ya llevo otros datos, con esos son 6, pero esos 6 datos generan 2 registros. Pido los datos de Naomi, ya llevo 9 datos, pero esos 9 datos generan 3 registros. O sea, hay diferencia entre datos y registros. Datos son todos los que llevo, pero puede ser que esos datos 3 son de una persona, los otros 3 son de otra y los otros 3 son de otra. Por eso se le llaman registros, ¿verdad? Entonces, esos listados de datos pueden ser así, por individual o por registro. Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí los tenemos por individual, datos de los alumnos. Aquí nosotros mandamos específicamente, igual que en la matriz, verificamos qué es lo que tiene cada caja de texto y lo guardamos bajo un mismo nombre. Por ejemplo, nosotros a través de la página estábamos consultando ahorita variable por variable para poder ver qué contiene cada una de ellas. Pero si yo quiero ver esos mismos datos en uno solo, por ejemplo, yo le llamo, así como dice aquí, datos alumnos. Entonces, yo vengo y aquí consulto datos alumnos y automáticamente me tendría que salir el nombre, el teléfono, el correo y la dirección, si así lo quiero. ¿Se entiende? Pero ¿cómo se hace eso? Para empezar, ahí tenemos otro ejemplo. Notas, listados de materias y cosas así. ¿Cómo definimos las matrices? Las matrices se definen igual que definimos una variable. Var y el nombre que queremos. Ejemplo, var alumnos. Var notas-alumnos. Var datos-usuario. Pero cuando usted a esa definición le iguala corchetes, ya no es una variable, se convierte en una matriz. Ejemplo, vengo yo aquí, la creo pública, le digo var datos-usuario. Hasta este punto es una variable. Pero si yo la quiero convertir y decirle que datos usuarios es una matriz, yo le digo es una matriz. Simplemente colocando corchete.
Creé una matriz y en este punto la matriz está vacía. Agréguenlo, por favor. Hola. Es un ejemplo de creación de una matriz. Por su contenido, que son los corchetes. ¿Ya? Entonces le vamos a poner creación de matriz. ¿Ok? Vale. Vale. Regreso aquí. Las matrices tienen una característica. Dentro de las matrices uno maneja, ellos le llaman elementos. Elemento 1, elemento 2, elemento 3. Y cada elemento que yo quiero incorporar a una matriz se separa por una coma. ¿Ya? Se separa por una coma. Ejemplo, ¿verdad? Tomando en cuenta eso, si yo creo la matriz var x igual a un corchetes y quiero agregar, por ejemplo, los códigos 46, 49, como 50, 23, como 35, 25, 6 y 7. ¿Cuántos elementos tiene mi matriz? 3 elementos. Pero cada elemento tiene una posición. Cero, uno, dos. ¿Ya? Para que quede en la grabación, ahorita lo coloco en la pizarra de acá. Va. Le decía, vamos a crear una con nombre. Var edad igual. Entonces, normalmente las matrices se crean con los corchetes. Pero cuando una matriz ya tiene datos, por ejemplo, le digo 15, coma, separa. Siguiente dato, 25, coma. Siguiente dato, coma. Siguiente dato. Y digamos que ahí finaliza. ¿Cuántos elementos tiene ahorita mi matriz? 3, 4. Elemento, 4. Porque dice 1, 2, 3, 4. Son 4 elementos que yo puedo contar. ¿Se entiende hasta ese punto? Porque los puedo contar. Pero si yo le pregunto, ¿en qué posición se encuentra el 25? Es diferente la pregunta. No le estoy diciendo cuántos hay, le estoy diciendo la posición. Las matrices inician de la posición 0. Toda matriz predeterminadamente. Por lo tanto, aunque yo tenga 4 elementos, mis posiciones son del 0 al 3. Entonces, ¿en qué posición se encuentra el número 35? En la posición 3. ¿En qué posición se encuentra el número 25? En la 1. Así es, porque estoy preguntando su posición y las posiciones inician de 0. Pero si digo cuántos elementos tiene una matriz, porque estoy preguntando cantidad, entonces serían 4 elementos. Hay una diferencia entre esos. Le digo porque así se trabaja. Entonces, nosotros vamos a aprender los diferentes métodos que utilizan las matrices para poder, uno, agregar datos a una matriz. ¿Verdad? Eso es lo primero que vamos a hacer, porque ahorita estamos trabajando con el manejo de datos. Entonces, ¿cómo agrego los datos a una matriz?
Para poder agregar datos en una matriz, digamos, voy a hacer el similar al ejemplo que pusimos allá. Var nombres. Igual, creo la matriz. Pero en este caso la matriz se creó vacía. Entonces, cuando yo quiero agregar elementos a la matriz, yo le digo nombres. Punto. Y todas las matrices, como le digo, las matrices tienen métodos y tienen propiedades. Entonces, hay un método que se llama así, push. Acuérdense como de presionar, ¿ve? Un botón, push. Se abre paréntesis y se dice lo que se quiere agregar. Por ejemplo, yo quiero agregar el primer nombre. Juan, coma, Pedro y Pablo. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos elementos agregué? Agregué 3. Entonces, si yo consulto la matriz vacía ahora tiene 3 elementos. Juan, Pedro y Pablo. ¿Se entiende? Entonces, hagamos lo mismo, pero ahora con nuestro programa. Vámonos al PHP Store. Comparto pantalla normal. Entonces, aquí, adentro de la función, como nosotros ya los datos los tenemos en una variable. Por ejemplo, en nombre de usuario ya tenemos lo que vamos a recopilar de la caja de texto del nombre. En teléfono ya tenemos lo que vamos a recopilar de la caja teléfono. Y en correo ya tenemos lo de correo y en ubicación lo de ubicación. Entonces viene usted y dice que a datos usuario, que es la matriz que definimos arriba, como pública, le vamos a decir punto push y en sus paréntesis vamos a agregar el nombre de usuario. Lo vamos a probar solo con uno, para que usted vea y después vamos a ir agregando los otros 3. Control S. Solo con uno vamos a ver ahorita. Me avisa cuando lo tenga. ¿Ya? ¿Ok? Génesis. ¿No? Esta línea nada más. Datos usuario, punto push y nombre usuario. Me avisa. Voy a apagar porque ya están tosiendo. Pero yo les dije, avisen, avisen. Vale, ok. Guardamos, vamos al navegador y actualizamos la página de ejercicio. Vamos ahorita a guardar diferentes nombres. Solo eso, vamos a llenar, solo el nombre. Le vamos a poner Margarita y le damos guardar. Ahora, borramos Margarita y digitamos Juan. Y le damos guardar. ¿Sí? Ahora digitamos nuestro nombre y le damos guardar. ¿Cuántos datos llevamos ya guardados? 3. Ok. Vale, aquí viene la diferencia. Solo el nombre, así es, pero 3 veces.
diferente. Ahora, ¿qué sucede si yo consulto la variable? La variable nombre usuario solo contiene el último que yo digité y guardé. ¿Sí? El último que yo digité y que guardé. Pero si yo consulto datos usuario, no solo hay Verónica, están los tres. Está Margarita, Juan y Verónica. ¿Por qué? Porque es una matriz, ella no reemplaza, ella guarda uno, digito otro, lo voy a guardar, guardo el siguiente, digito otro y guardo el siguiente. El punto significa acceso y push es un método, que ese método sirve para poder agregar datos a la matriz. Porque yo varias veces ahora vuelvo a consultar. Sí. O sea que si le da dos veces clic, automáticamente le guarda. Así es. Vale. Pero ojo, solo estamos tomando como un dato, que es los nombres. Solo es un registro. Vale. Ahora vamos a ver. ¿Cómo hago para agregar los siguientes datos del mismo registro? ¿Qué tendría que hacer ahí? ¿Cómo hago para agregar los siguientes datos que le pertenecen al registro? Por ejemplo, a Verónica, ¿qué datos falta llenar ahí? Ok, entonces aquí, ¿qué tengo que colocar? ¿Colocaremos de regreso datos del usuario? No. Yo dije, una matriz puede tener varios elementos. ¿Cómo separo un elemento de otro? Coma. Y le digo teléfono. Coma. Y le digo correo. Coma. Y le digo ubicación. Profe, pero la ubicación es una variable privada. Sí, pero cuando usted la guarde en la matriz, el dato que usted guarde ahí se va a hacer público, porque la matriz es pública. Entonces, esa sería una forma de ver la información de un dato privado, mandándolo a un lugar que sea público. Va, guarde y pruebe. Me da unos minutos, ya regreso. Va, entonces, para hacer la prueba, venimos acá, digitamos el primer dato. Verónica, 22, 22, 22, 22, 22, 22. Correo, Vero, me faltó, @gmail.com. Y dirección San Salvador. ¿Ya? Va, guardo. Si vengo yo, voy a consola y consulto la matriz, ya existen los 4 elementos anexados a esa matriz. No necesito estar consultando variable por variable. Esa es una ventaja. Pero si yo vengo y cambio, entonces ahora pongo otro nombre, Julio, vamos a cambiar los últimos 4 dígitos, Julio, vamos a poner Soyapango, y lo guardo, limpio acá para no tener tanto, vuelvo a consultar la matriz, y ahora la matriz ya tiene 8 datos. ¿Ya? Ahora,
esos 8 datos representan los 8 elementos. Pero si yo despliego, porque ya se fijó que aparece una flecha, entonces si yo despliego, me voy a dar cuenta que Verónica está en la posición 0. ¿Dónde termina el último dato? En la posición 7. Tengo 8 elementos iniciados de la posición 0 y terminado en la posición 7. ¿Ya? ¿Se entiende ese punto? Vale. ¿Tienen lleno? ¿Verdad? Si no lo tienen lleno, por lo menos 2 registros tienen que tener. Uno, así como yo, tengo uno acá, uno de Verónica y uno de Julio. ¿Tienen lleno la matriz? Vale. Entonces, limpiamos acá con este símbolo, limpiamos la consola y podemos consultar una posición específica. ¿Cómo se hace? Viene usted y dice, datos usuario, pero en lugar de darle enter, usted abre llave, perdón, abre corchete y le dice, digamos, la posición 5. Cierra corchetes y presiona enter. Entonces, él le va a devolver el dato que está en la posición 5. Un número de teléfono, ¿ya? ¿Estamos bien? Ok. Va. Ahora vamos a decirle algo. Va. Ahorita volvamos a consultar la matriz. Datos usuarios en general. Va. Nosotros tenemos, bueno, tenemos Soyapango como último dato. Entonces, yo quiero eliminar dato de una matriz. Ya no lo quiero, por decir así, agregar. Ahora quiero eliminar. Pero ojo, quiero eliminar el último, el que dice Soyapango. Y casualmente Soyapango es el último. Entonces viene usted y le dice, datos, usuario, punto, pop. Cierra paréntesis, abre, perdón, y cierra paréntesis. Y presiona Enter cuando finalice. ¿Ya le dio Enter? Va, démosle Enter. Y me dice, soy Apango. Ahora consulte la matriz. Y se va a dar cuenta que Soyapango ya no existe. ¿Por qué? Porque eliminamos el último dato de la matriz. Y ahora elemento ya no dice 8, ahora elemento dice 7. En mi caso dice 7. En su caso puede decir 5, puede decir 6, puede decir 3, pero al final ya no tiene los que tenía al inicio. ¿Se entiende? Sí. Pero ojo, pop solo elimina el último siempre. Pero si usted me dice, profe, pero es que yo quiero eliminar uno en específico. Por ejemplo, quiero eliminar donde aparece el primer número de teléfono. El primer número de teléfono, ¿en qué posición está? ¿En qué posición?
En la posición 1. Entonces, el método que se usa es el siguiente. Usted dice datos usuario punto split. ¿Ya? La diferencia acá es que usted le dice primero la posición donde se encuentra el elemento que quiere eliminar. En este caso sería 1, coma. Y de ahí usted le dice cuántos elementos va a eliminar. ¿Cuántos elementos queremos eliminar? 1 también. Casualmente los dos números coinciden, ¿verdad? Porque está en la posición 1 y queremos eliminar nada más un solo elemento. Presionemos Enter. ¿Y qué le dio? El número de teléfono. ¿Ya? Ahora le digo, datos usuarios y el número de teléfono ya no está. Así es, pero ahora eliminamos a alguien de una posición específica. Lo estamos haciendo ahorita todo a manera de prueba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos llenando la matriz a través de JavaScript y JavaScript trabaja, decíamos, a nivel de cliente. Por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos ahorita está quedando en el navegador, no en ninguna base de datos ni nada por el estilo. Entonces, pero este simulacro que estamos haciendo se puede hacer en el programa cuando nosotros queramos eliminar un registro de algún lugar. Podemos hacer una función solo que se encargue de eliminar el registro final. Entonces, esa función va a tener que tener dentro de ella las instrucciones indicándole la matriz punto pop, que es el que se encarga de eliminar el último de una matriz. Pero si ya nosotros dentro del programa queremos decir cuál elemento, entonces el método a utilizar va a ser split. ¿Ya? Aquí está. Split para indicar la posición del elemento y la cantidad que se va a eliminar a partir de esa posición. Por ejemplo, si yo hubiese querido eliminar también el correo, hubiera dicho posición 1, 2. Se hubiera eliminado el teléfono y el correo, porque le estoy diciendo dos elementos a partir de esa posición. Vale, ¿se va entendiendo? Vale, solo quiero verificar aquí más o menos cómo es su actividad. Quiero ver. Vale. Vale, la tarea número 1 es bien sencilla, pero no quiero quedarme hasta el final. Entonces, voy a empezar a explicar en un momentito porque es bien sencilla. Pero no sé si tenemos claro esta parte. Ahora, si usted me dice, profe, yo quiero crear, vaya, chicas, vaya, hasta el momento nosotros dentro de la matriz datos usuario hemos manejado cada elemento por aparte. O sea, aunque yo ponga dos nombres, cada nombre tiene una posición dentro de la matriz, pero están de corrido, no se sabe quién es quién y cosas así. Vale, ahorita nosotros solo hemos creado una matriz. Vaya. Entonces va a venir usted y va a crear una segunda matriz. Vamos a crear una matriz segunda. Le vamos a decir var, le vamos a poner, para hacer referencia a todo, guión bajo, nombres. O sea que vamos a crear una matriz para poder guardar los nombres.
Vamos a separar. Vamos a crear una matriz para poder separar los nombres. Un ejemplo. Ya, es solo para practicar ahorita y para ver si nos recordamos. Vaya. Entonces, vamos a crear una matriz para guardar los teléfonos. Vamos a separar ahorita, pero en su momento vamos a unir. Bar todo tel de teléfonos. Ya, con esto terminamos. Ya. Solo hacemos el ejemplo. Bar todo, en este caso, de los correos. Ya. Esas son las que podemos crear a nivel públicas. ¿Lo tienen? Sí. ¿Ya? Vale. Y aquí abajo, de manera privada, vamos a crear una matriz llamada dirección, anoto, sería todo, perdón, guión bajo, ubicación. Le vamos a llamar casi igual, pero le vamos a poner la palabra todo para indicar que ahí lleva todo. Chicas, me estoy escuchando. Vale, se va a quedar grabado en la grabación. Vale. Ya tenemos. Entonces tenemos una matriz para guardar todos los nombres, todos los teléfonos, todos los correos. Vale. Entonces, según lo que expliqué en la clase, aquí adentro de esta función, antes de datos usuarios, voy a agregar para cada cosa su matriz. ¿Cómo sería? ¿Cómo se llama la matriz para los nombres? Nombre. Oh, ahí está. Todo. Le pusimos algo diferente para poder saber. Va. Entonces le vamos a poner todo guión bajo nombre. Es la matriz. ¿Cómo hago para agregar datos a una matriz? Mira. Mira. No, agregar. Ya la tengo creada. Pero ¿cómo hago para que a esa matriz ahora poderle incorporar los datos? Punto push. El único dato que va a ir aquí va a ser el que se llama nombre usuario. Profe, pero abajo ya está. Sí, ya lo vamos a borrar. Ya le voy a decir qué va a pasar con esto. Punto y coma. Ahora, todo teléfono, todo tel, punto push, y sería teléfono. Él se encargaría de guardar todos los teléfonos. Todo correos, punto push, y se encargaría de guardar los correos. O sea, en lugar de tener una matriz, ahora vamos a tener 4. Todo ubicación, punto push, y va a guardar la ubicación. La diferencia es que la autoubicación es una matriz privada. Vale, pero vamos a hacer algo totalmente diferente. Estas matrices manejan los datos que usted ingresa en las cajas de texto. Y la última matriz que habíamos creado, en lugar de tener los datos así como tienen las otras matrices, esta se va a encargar de almacenar todo lo que las matrices van a traer. ¿Cómo?
En lugar de solo mandarle el nombre, le vamos a mandar la matriz. ¿Qué significa? Que una matriz puede tener como elemento otra matriz, sí. Porque elemento es elemento, puede ser una matriz, puede ser un dato de texto, imagen, número, caracteres especiales, string. O puede ser un objeto o puede ser una matriz. En este caso, todo nombre es una matriz que va a estar agregándose a la matriz que se llama datos de usuarios. Entonces, aquí voy a agregar las 4 matrices. Todo tel de teléfono, coma, todo correos, coma y todo ubicación. ¿Ya? Solo hago ese cambio y hago la prueba llenando 2 registros. Hágalo, por favor, en lo que... Bueno, lo voy a dejar ahí para los que están... Para, si alguien no ha terminado. ¿Qué le pasó? ¿Todo bien? Sí. Va. Guárdalo. ¿Ya terminaron? ¿O le falta? Ok. Vaya, aquí solo dice todo ubicación y se cierra. Si le falta está bien, ahorita termina. Ahí está. Ahí está. Ahí se ve completo. Por favor. Vale, entonces lo guardamos, ni modo, vamos al navegador y actualiza. ¿Ya todos lo hicieron? Sí. ¿Lo hicieron? Verifique si así se llama. Verifique, le puso la coma. Ah, de aquí va a funcionar. No, solo o le quita la S o le pone la S. Y ahora sí. Vale, entonces regresamos acá. Actualizo. Va, vamos a escribir 2 registros. Por ejemplo, Fernando. Mi ejemplo. fer@gmail.com. Ciudad As. Ejemplo. Va. Observe. Guardo el primero. Voy a agregar un segundo. Mayra. Vamos a cambiar los primeros 4. Vamos a cambiar aquí. May. Y ella vive en Sonsonate. ¿Ya? Y lo guardo. ¿Cuántos registros llevo? 2. Puedo consultar las matrices por individual. Por ejemplo, todo nombre. Y ya me dice, Fernando, Mayra. Todo teléfono. Ya me dicen los teléfonos. Todo correos. Y ya me dicen los correos. Lo único malo es que toda ubicación no existe. Y no porque no existe, es porque fue una matriz creada privada. Entonces, nosotros tenemos una matriz que ve la información de todas las matrices. ¿Cómo se llama?
datos usuarios. Y cuando entremos a datos usuarios, le va a decir así, array, 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 array. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa matriz de datos usuarios contiene matrices. Entonces, si yo despliego aquí, me van a salir, en este caso, como se presionó, depende cómo se haya presionado. Ahí está, miren. Posición 0, Fernando Mayra. Posición 1, posición 2, posición 3. Ahora, ¿se repite? Sí, porque probablemente en algún momento se le dio, vea. Pero lo que yo quiero enseñarles es que una matriz puede contener a otras matrices. Ahora, profe, pero yo quisiera generar los registros, que en una matriz me apareciera la información de Mayra, el teléfono, el correo y la dirección de una sola vez y eso sea un registro y esto sea la posición 0. Ejemplo, eso ya no se llama, ya no solo se le llama matriz, a eso se le llama objeto. Entonces, ¿una matriz puede contener objetos? Sí. Y ese objeto puede representar un registro. Entonces, eso lo vamos a aprender el siguiente fin de semana, ¿verdad? Porque estamos en el manejo de datos. Y como ya el siguiente fin de semana vamos a ver lo de las funciones, entonces hoy sí vamos a crear las funciones para tomar los datos, para guardar los datos, para eliminar datos, ¿ya? Lo vamos a hacer ya más detalladamente. Pero ¿se entiende más cómo se maneja la información? Se puede manejar por datos de tipo texto, número. Aquí no hemos manejado ningún lógico todavía. Cadena de caracteres o dentro de esos datos se pueden manejar matrices, ¿verdad? Entonces, por el momento, no sé si ustedes tienen alguna pregunta. ¿No? Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Solamente hacerles la observación de la actividad 1. La actividad 1 es bien sencilla. Dentro del archivo comprimido le va el archivo HTML a trabajar y el código que va a generar. Se lo doy ahorita porque acuérdense que son ejemplos y el código es bastante pequeño. Como está comprimido, se lo voy a descargar para podérselo enseñar nada más. No voy a hacer mayor cosa. Permítame. Ahí está. Tarea 1. Este es el archivo ya trae la información HTML y usted solo va a agregar el script. ¿Dónde va a agregar el script? Si yo me voy al archivo HTML, ¿verdad? Es una tablita que en este caso solamente es los elementos y usted tiene que agregar, aquí está, miren, aquí está una referencia hacia un archivo que se llama funciones. Eso significa que usted va a crear un archivo JS que se llame funciones y en ese archivo, en lugar de hacerlo en el mismo HTML, en su caso, es como que hubiese creado acá y como que lo que estamos haciendo aquí lo hubiésemos pasado acá. ¿Ya? Eso es lo único. No sé qué lo haríamos ahí. No, no ahí, vea, donde yo le estoy enseñando, sino que usted va a crear su propio archivo que se llame funciones.js. Y en ese archivo .js usted va a agregar este código. ¿Se entiende? Vale. Si tiene dudas, igual, me pregunta, ¿verdad? No hay ningún problema. Y lo otro esa es la primera parte. Como es un ejercicio bastante pequeño, solamente para practicar y recordar, la otra parte es realizar una guía para poder ir identificando lo que hemos visto acá y algunas cosas de las que vamos a ver en la siguiente clase, usted la va a investigar antes. ¿Ok? Eso más que todo. Ya, ahí aparece la guía, solo va a poner el código, la hora de la clase, su nombre, la fecha de entrega y aquí está, bueno, aquí puse mi correo, ¿verdad?
pero lo va a subir directamente a Classroom para no estarlo buscando en el correo. Le voy a poner ahorita para subirlo, por si lo hace mañana, ya lo tiene disponible, ¿verdad? Es opcional. Recuerde que tiene hasta el día sábado para poderlo subir, por si acaso no lo puede subir en su casa, lo puede subir aquí, ¿ve? Entonces, subir actividad, y le voy a dejar subir actividad 1. Fecha de entrega, le vamos a poner el mismo sábado, que sería sábado 7, hasta las 11:59 de la noche, por si acaso tenía alguna duda. Ahí le va a quedar para subirlo y se lo asigno. ¿Vean? Entonces, ahí le dejo la área para que usted pueda subir la actividad 1. Y de igual manera, donde va a subir la actividad 1, tendría que subir la guía, o sea, todo lo va a subir ahí. ¿Ok? Bueno, entonces